La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La Iglesia Roca de Luz Eterna, llegando hasta sus respectivos hogares, con este precioso programa de estudio bíblico, al cual esperamos que sea de mucha bendición a sus corazones, a sus almas, a toda la familia. El propósito de este programa es educarle para salvación, para vida, para consuelo, para cambios gloriosos operados por Dios a través de la obediencia en la palabra de Dios. Venimos hablando sobre el poder dinámico de la palabra que transforma la vida del pecador que cree a la palabra, se humilla y se aparta del pecado para honrar y servir a Dios de acuerdo a los estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos de Dios. Continuaré en este instante con varios pasajes bíblicos. En el programa anterior concluíamos acerca de la oración pidiendo clemencia. David ciertamente alcanzó la poderosa victoria de su salvación. De tal manera que Dios amó tanto a David, porque fue un hombre conforme al corazón de Dios. Después que ciertamente había fallado, reconoció su pecado, lo confesó y se apartó. Llegó a tal manera a consagrar su vida para Dios, que hasta el día de hoy es guardado ciertamente el cadáver de ese hombre. Han pasado como 2.500 años. Puedo decir 3.000, por ahí como 3.000 y fracción de años. Han pasado y todavía a las 24 horas hay personas que se turnan cuidando el sepulcro y el ataúd de aquel hombre que se consagró a Dios. Y uno puede decir, ¿será que Dios tiene tanta misericordia para el hombre que se arrepiente? Por supuesto. No importa el pecado del hombre, lo que Dios busca es que el hombre reconozca su pecado, lo confiese a Dios y que se aparte del pecado para honrar totalmente a Dios mediante la obediencia de lo que está escrito en las páginas de la Biblia. Ahora, los indicios del cambio. Cuando hablamos del indicio del cambio bíblico, las soluciones del hombre para sus dificultades, al final de cuentas, fallarán porque no tratan con el origen, es decir, con la raíz de sus problemas. El problema se encuentra en el corazón. El corazón es el problema. Por lo tanto, debe de ir al cardiólogo que quite ese corazón y que coloque uno que sea totalmente diferente. El único cardiólogo que puede hacer este trabajo es Jesucristo. Cuando el hombre confiesa su pecado, cuando el hombre entrega su corazón a Dios, Dios arranca el corazón de piedra y da uno de carne, porque el problema está en el corazón de piedra. El corazón de piedra te hace ser persona testarudo, malcriado, repugnante, hasta maldiciente contra Dios. Pero cuando Dios quite ese corazón perverso, Dios da un corazón nuevo, un corazón humilde, un corazón que atiende el consejo de Dios y que ama a Dios sobre todas las cosas. Pero cuando los hombres no han dado su corazón a Dios, buscan las soluciones. Las soluciones del hombre para sus dificultades
como dije al principio, al final de cuentas le van a fallar, porque no tratan con el origen, con la raíz de su problema, su corazón. Las soluciones de Dios, tal como se revelan en las gloriosas verdades eternas, ciertamente tal como Dios manifiesta su gloria, su poder, su majestad. El poder de Dios es altamente glorioso y sublime. Ese poder Dios lo otorga para que el hombre reciba totalmente victoria, reciba la gracia de Dios, que es el perdón divino, para que el hombre viva en paz, viva en consuelo, viva tranquilo. Por lo tanto, las Santas Escrituras nos dicen, a través del libro de Jeremías capítulo 17, verso 9 y 10, libro de Mateo capítulo 15, verso 18 al verso 19, y también en el libro de Juan capítulo 15, verso 5, y primero de Corintios capítulo 3, verso 19, y continuando con el capítulo 6, versículo 6 al versículo 11, Gálatas capítulo 5, verso 19 y 21. Bueno, todas estas referencias que le acabo de citar son referencias que tratan sobre el problema que el hombre tiene, y es el problema del corazón. Cuando el hombre no lleva ese corazón a Dios, no busca de Dios para que Dios le dé un nuevo corazón, el hombre vivirá engañado, engañado a través de su propia religión, engañado a través de su propio pecado, engañado por tantas cosas, porque el corazón del hombre es altamente perverso. Solamente Dios puede quitarlo y colocar otro que se acomode a la santa voluntad de Dios. Nadie puede hacerlo más que Dios. Por lo tanto, a través de Jeremías 17, verso 9, dice claramente, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El hombre no lo conoce, pero Dios sí conoce que ese corazón es tan perverso y es engañoso. Por lo tanto, es necesario que Dios remueva ese corazón y coloque el corazón verdadero, el corazón que amará la verdad, que amará al Dios de la verdad, al Dios de la vida, al Dios del éxito, el Dios de paz, el Dios del perdón. Dios dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahí vemos que realmente el único que conoce ese corazón porque lo fabricó es Dios. Él tiene el poder para remover lo que no sirve y colocar uno que en verdad te va a guiar, porque va a habitar Dios dentro de ese corazón nuevo. En el corazón de piedra Dios no mora, sino en el corazón sensible, en el corazón de carne, que quiere decir corazón sensible, que se humilla, que cree a Dios, se somete a Dios, cree a la palabra de Dios, la acepta en su corazón, camina en obediencia a esa verdad. Pero ahora bien, podemos ver a la luz de las Santas Escrituras de que Dios es un Dios alto, sublime y glorioso. Ese corazón santo, perfecto, glorioso, sinceramente Dios lo bendice, Dios lo prospera, Dios lo hace totalmente nuevo. Dice Jesús hablando del corazón perverso. En el libro de Mateo, por ejemplo, en el capítulo 15, en el verso 18, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que sale del corazón del hombre por la boca? Bueno,
ciertamente salen palabras torpes, palabras hirientes, pero vienen de un corazón perverso, de un corazón que no se humilla, de un corazón que realmente no quiere andar en caminos correctos, no ama a Dios, tampoco la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, salen del corazón perverso. Ese corazón necesita el 100% ser arrancado por Dios para que el hombre pueda andar correctamente bien. Entonces Jesús termina diciendo en el verso 20 de Mateo capítulo 15, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Pero sí contamina al hombre todo aquello que sale de malo del corazón. En el libro de Juan, capítulo 15, verso 5, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo permanezco en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ese desligamiento, esa separación del hombre de Dios, lo hace ser inútil para los asuntos divinos, para los asuntos gloriosos. El hombre no puede pararse firme, pero el hombre ciertamente sin Dios y sin esperanza es un hombre que está perdido, es un hombre que se encuentra en una situación espantosamente arruinado. Mas Dios dice que lo que le contamina al hombre son los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los adulterios. Entonces, los falsos testimonios, las blasfemias, es lo que causa daño. Pero ahora Jesús dice, recuerden que yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ciertamente el hombre piensa que puede ser victorioso sin la ayuda de Dios. Eso es mentira. El hombre fue hecho para vivir conectado con Dios. Cuando el hombre se desconecta con Dios, es como desconectar la batería del alternador del cargador de batería. La batería se muere. No puede accionar esa batería. Pero cuando está conectada con el cargador de la batería tiene el poder para vitalizar todo el vehículo. El motor del vehículo puede dar corriente a todos los focos que ese vehículo tiene. Así es el hombre ligado al Dios Todopoderoso. En el libro de Primero de Corintios, capítulo 3, verso 19, dice Dios, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Eso es toda la sabiduría del hombre desligado de Dios. Dice claro Dios, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues está escrito así, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Dios los prende, es decir, los sorprende en sus propias astucias. Además, en el verso 20 de 1 de Corintios 3 nos dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Los sabios de este mundo que se han separado de Dios, que no toman en cuenta a Dios, Dios dice que los sabios, sus pensamientos, sus palabras, son palabras vacías, son huecas, no tienen peso, no tienen valor, están vacías. Es decir, todo lo que dicen los hombres sin Cristo no tiene el poder, no tiene el peso para transformar las vidas.
Pablo continúa en el capítulo 6 de esa misma carta diciéndoles en el verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos los vemos cometer toda clase de pecados habidos y por haber. Y entonces ellos creen que están parados muy bien y que todo lo que hacen, bueno, todo el mundo lo hace, yo también lo puedo hacer. Pero las consecuencias de su pecado son espantosas, son terribles, son dolorosas. Mas dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Nada de eso puede entrar en el reino de los cielos, a menos que se arrepientan. Noten ustedes, los fornicarios son esas gentes que andan tomando un cónyuge y otro, y otro, y otro. Y dicen, con solo que yo me pueda cuidar, voy a comprar preservativos, los voy a usar, lo mismo dice el hombre como la mujer. Y vienen a terminar con un corazón que no tiene paz, no tiene tranquilidad. Se sienten inmundos, se sienten vacíos, se sienten angustiados, se sienten totalmente en un desastre por causa de que se han desligado de Dios, porque el pecado produce toda clase de angustia. ¿Cuántas personas son idólatras? Dejaron al Dios correcto, al Dios poderoso, por ir en pos de dioses que no tienen vida, que no tienen esperanza. Si los meten al fuego se queman. Si los meten a altas temperaturas, los dioses de oro se derriten. ¿Cuántos dioses se les ha caído de los altares o cargándolos sobre las espaldas y se les han desquebrajado en el pavimento? Si ellos no pueden salvarse a sí mismos, se hacen añicos. Entonces, pero el corazón los ha engañado, que ese es un Dios que puede salvarlos, que puede limpiarlos, puede protegerlos, puede librarlos de la condenación, de la muerte y del mismo diablo. Ese es el engaño del mismo pecado. Mis amados televidentes, otros cometiendo adulterios, se roban cuantas mujeres casadas o hombres casados, pensando que están haciendo lo correcto, pero no, están cayendo en una de las trampas más poderosas de Satanás, destructivas. Otros se encuentran también teniendo actos sexuales, hombres con hombres, mujer con mujer. Los otros los vemos totalmente robando por todas partes. Aunque se pongan abrigos para taparse la cara, pero no pueden tapar su corazón y la sinvergüenzada del ladronismo. Dios ve el 100% ese pecado. Están los avaros, los que aman todas las cosas que no les pertenecen. Quieren robar a todo el mundo. Por lo tanto, la avaricia los lleva a hacer negocios ilícitos, a matar, a destruir para agarrar grandes ganancias. No les importa matar 2, 3, 4, con tal de ellos agarrar miles y miles de billetes. La avaricia los está llevando a la muerte y muerte eterna. Están los borrachos que se escapan a ahogar de tanto licor que toman. No viven en paz los borrachos, no tienen gozo, ni en la casa tienen paz, ni en sus trabajos. Donde quiera que ande el borracho, anda muy mal. También están los maldicientes que ultrajan, maldicen. Están los estafadores que estafan a todo mundo pidiendo prestado y nunca pagan. Piden fiado por todos lados y a cada rato se dan en quiebra y de esa manera estafan a muchos. Mas Dios dice que no heredarán el reino de Dios. Puede imaginarse lo que Pablo está diciendo, no heredarán el reino de Dios.
qué terrible y qué espantoso es saber de que el hombre vive pensando que todo está bien. Pero ese es el engaño terrible del corazón. El corazón es perverso más que todas las cosas. Mas el Señor dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 11, esto erais algunos. Esto quiere decir que muchos que ya se arrepintieron, que ya se humillaron, han alcanzado el perdón, la salvación, la vida eterna que es en Cristo Jesús. Amado televidente, cuán importante es que entendamos que si la persona se arrepiente, a pesar de todos los pecados mencionados, Dios está dispuesto a perdonarlo, a restaurarlo, a darle vida. Y por lo tanto, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, les dice Pablo, esto erais algunos de vosotros. Esto eran algunos de ustedes, mas ya han alcanzado ser lavados, ser santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí vemos la gracia de Dios se ha extendido para todos aquellos que han reconocido sus maldades, pero se han apartado del pecado. Ahora bien, el apóstol dice también en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, verso 19, verso 20 y verso 21, nos dice Pablo, manifiestas son las obras de la carne. Manifiesta, por todos lados se ve. Hoy más que nunca se ve un libertinaje de las obras de la carne por la televisión, en las calles, en los bailes, donde quiera que uno entre, se da cuenta de tanta maldad. Mas dice el apóstol que las obras de la carne son adulterio. También, no solamente son adulterio, son fornicación terribles por todos lados. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Ahora, a continuación, el apóstol Pablo dice claro, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si Dios dice y no heredarán el reino de Dios, si esto es, si la persona no se arrepiente a tiempo, pero si confiesa su pecado y se aparta del pecado para andar en los caminos del Todopoderoso, ese individuo, esa persona, hombre o mujer, alcanzará el perdón. Pero si dice, bueno, ya pequé, ahora yo sigo pecando, ¿quién es aquel que se cae y se queda tirado? Si se cayó, se levanta, se sacude, inmediatamente se sacude por todas partes que se empolvó. Entonces, y sigue adelante. Pero lastimosamente que muchos creyentes, muchos evangélicos, ya fracasaron, sí, pero siguen como el cerdo enlodándose más y más. Debe de arrepentirse, porque puede sorprenderle la muerte y no habrá más medicina para su pecado. No habrá más sacrificio, no habrá más solución al problema de la condenación suya. Mientras hoy tiene esperanza, usted debe de confesar el pecado a Dios y apartarse del pecado para andar en santidad. Es cierto que fracasó, pero no se quede fracasado. Levántese, tome ánimo,
tome fuerza, adquiérala de parte de Dios. Él va a fortalecerle, Él va a ayudarle, Él va a prosperarle. Cuán importante es que usted aprenda a humillarse bajo la mano poderosa de Dios. Si usted confiesa todos estos pecados que hemos mencionado, recuerde que Dios es fiel y justo para perdonarle y librarle de toda condenación. Apreciado amigo, quiero orar por usted si se ha dispuesto a reconciliarse o a recibir a Cristo en su corazón. Quiero que usted ore conmigo. Diga al Señor Dios, gracias por haberme hablado, Señor, a través de esta verdad, a través del Evangelio. Gracias, Dios, porque has despertado mi ser, has despertado mi espíritu, Dios. Cierto, he vivido, Señor, perdiendo mi tiempo. He pecado contra el cielo y contra ti. Perdona hoy todas mis maldades, mis pecados, mis rebeliones. Ten misericordia de mí, oh Dios. Te ruego, Padre poderoso, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Jamás sea borrado de allí. Ayúdame a andar en tus santos caminos, Padre poderoso. Y te damos la honra, te damos la alabanza. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Muchas gracias, poderoso Dios. Gracias. Amigo, qué bueno que hiciste esta oración. Congrégate y avanza. No te quedes encerrado en tu casa. Busca un lugar donde congregarte, donde se te predique la palabra y te orienten a través de ella. Que Dios te guarde y te bendiga. Todos están cordialmente invitados. Recuerde de que tenemos los servicios miércoles a las 7:30. Hoy hemos abierto el templo. El día jueves, viernes, sábado, días que no teníamos servicios, hoy ya están abiertos esos días donde usted pueda congregarse, deleitarse, oyendo la palabra del Señor. Además, los domingos en la mañana tenemos clase para jóvenes, para los niños y para los adultos, también el devocional. Pero por la noche tenemos una hora de oración. Comienza a las 4 de la tarde, pero a las 5 el culto de avivamiento, el culto general, donde Dios muestra su gloria, su majestad sobre todos los adoradores. Véngase para ese servicio también. Que Dios le guarde y Dios le bendiga en gran manera. Ha sido grato y de gran placer haber estado con ustedes. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.